Sí, vamos a comenzar. Entonces, como les decía, en esta clase seguramente vamos a estudiar aplicaciones de la derivada, principalmente aprender cómo se usa la derivada para encontrar los valores extremos de las funciones, que es lo último que habíamos hablado, para terminar y analizar la forma de la gráfica, principalmente, ¿ya? Para calcular los límites de las fracciones cuyos numeradores y denominadores tienden a cero, infinito, encontrar numéricamente el punto donde una función es igual a cero. Cierto que recordamos que eh, eso lo llamamos valores críticos. También vamos a considerar el proceso para recuperar una función a partir de la derivada, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas. Entonces, en la clase anterior como la de hoy, eh, vamos a ver cómo localizar o identificar los valores extremos de una función que necesitaba ser continua, ¿cierto? Y esto nos va a permitir resolver gran cantidad de problemas de optimización, los cuales recordemos que el objetivo era encontrar el mejor camino, ¿cierto? La mejor forma, el camino más óptimo para hacer algo, ¿cierto? Dependiendo de la situación. Entonces, como hablamos de máximo sí mínimo, generalmente tiene que ver con minimizar el tiempo, el costo, el uso de material, ¿cierto? Para hallar alguna solución de un cierto requisito o problema. Y en el caso de maximizar, lo mismo, ¿cierto? Para maximizar la producción, etcétera. Digamos que en eso se centra más o menos esto de mínimo y los máximos. Entonces, vamos a retomar utilizando las definiciones previas que habíamos hecho, esta vez a partir del texto guía, el Tomás. Entonces, como las primeras definiciones que vimos, tenemos el máximo absoluto y el mínimo absoluto o global, ¿cierto? Dependiendo del texto en el cual ustedes están estudiando. Para esto consideramos una función con dominio D, diremos que f tiene un valor máximo absoluto en su dominio en un punto C, si verifica que f de C es mayor o igual que f de X para todo X del dominio. Y por otro lado diríamos que este valor C es un valor mínimo absoluto en el dominio, si f valor en C es menor o igual que f de X para cualquier X del dominio. Bueno, recordemos que un requisito que teníamos para estas cosas, ¿cierto? Era que la función fuese continua en este intervalo, o en el caso de su dominio. Por ejemplo, habíamos visto que la función coseno de x, si lo consideramos dentro del intervalo cerrado menos pi medio y pi medio, la función alcanza un valor máximo absoluto igual a 1, solo una vez en este caso, recordando que es una función periódica, y un valor mínimo absoluto igual a 0, dos veces, ¿cierto? En este caso. Ahora, ojo, recordando que estamos pensando en este intervalo cerrado de menos pi medio y pi medio. Si consideramos desde 0 a 2pi, por ejemplo, ahí tendríamos un mínimo absoluto de menos 1, ¿cierto? Ya, en el mismo intervalo, menos pi medio, si consideramos la función seno de x, podemos notar que alcanza un máximo igual a 1 y tenemos un valor mínimo igual a menos 1. Ya considerando el gráfico de la función coseno, ahí de gris, y de la función seno, aquí de azulito, en este subconjunto de su dominio, ¿cierto? Que sería el intervalo cerrado menos pi medio. Recordemos nuevamente que si extendemos los intervalos a todos sus respectivos dominios, tanto la función seno como la función coseno, alcanzan el máximo valor igual a 1 y el mínimo valor igual a menos 1, ¿cierto? Solo que en diferentes valores de su dominio. Funciones con la misma regla de correspondencia pueden tener extremos distintos dependiendo del dominio. Entonces también habíamos hablado acerca de la función x cuadrado. Si consideramos todo su dominio, todo R, recordemos que solo tenía un mínimo absoluto que era en su foco, ¿cierto? En este caso en el origen. Mientras que si nos acotamos el intervalo cerrado, 0,2, podemos notar que alcanza el mínimo valor para x igual a 0, el máximo valor para x igual a 2. Para la misma función x cuadrado, si consideramos como intervalo
el intervalo abierto en el 0, cerrado en el 2, notemos que presenta solo un máximo absoluto para x igual a 2. Mientras que si consideramos un intervalo abierto 0,2, en ambos extremos abiertos, notemos que la función x cuadrado no tiene máximo ni mínimo absoluto en dicho intervalo. Entonces podemos resumir esto, ¿cierto? Considerando que nuestra función x cuadrado, dependiendo de los dominios contemplados, ya sea de los intervalos, todos los reales, intervalos cerrados, intervalos abierto y cerrado en un extremo, mientras que tenemos intervalo abierto, tenemos la representación. En todo R no tenemos máximo absoluto, tenemos solo un mínimo absoluto en el origen, ¿cierto? Que corresponde al foco de la parábola. Si en un intervalo cerrado, los valores extremos presentarán sus máximo y mínimo absolutos correspondientemente. Ahora, el máximo absoluto aquí, 4, recordemos que es la imagen, ¿cierto? Uno evalúa el 2 acá y nos da 4, que puede ser también la coordenada 2,4, ¿cierto? Que recordemos era A o C, f de evalúan C, si es que C era ya sea el máximo o el mínimo. Y en el otro punto extremo, ¿cierto? En el 0. Entonces, en este caso, el intervalo abierto, si es abierto, ¿cierto? Sabemos que ahí no presenta un valor extremo, dado que no podemos evaluarlo en la función. Esto nos permitía enunciar además el teorema del valor extremo, que nos decía, si consideramos f una función continua en un intervalo cerrado, a, b, entonces la función alcanza tanto un máximo absoluto como un mínimo absoluto dentro de este intervalo. Esto es que existen dos números dentro de este intervalo, tal que al evaluarlos en la función, nos da el mínimo y el máximo correspondientemente. Entonces la relación aquí es que si uno considera m el mínimo absoluto, m mayúscula el máximo absoluto, quiere decir que el teorema del valor extremo nos asegura la existencia de dos valores dentro de este intervalo de continuidad, tal que al evaluar en esos valores nos da el máximo, el mínimo y el máximo, donde la función para cualquier valor del dominio, es decir, para cualquier x que vive en este intervalo donde la función es continua, es mayor o igual que el mínimo absoluto y va a ser menor o igual que el máximo absoluto. Algunas posibilidades de máximo y mínimo para una función continua en este intervalo se presentan acá. Gabriel, para que no se asuste, estamos retomando la clase anterior. La clase de hoy también tiene que ver con mínimos y máximos y estamos viendo exactamente los mismos enunciados y las mismas definiciones, solo que la clase anterior la hicimos basándonos en el Stuart como texto guía y ahora estamos viendo la misma cosa, pero con más material, ¿cierto? Con más ejemplos y más gráficos tomados del Thomas, ¿vale? Entonces, algunas posibilidades de máximo y mínimo para las funciones dentro de este intervalo cerrado. Tenemos la función de acá de la izquierda. Entonces, tenemos el intervalo A, B. Ahí, no estoy seguro si ven la flechita, me parece que tengo que compartir esto. Ahí sí. Ahí sí, ya. Entonces, en este ejemplo de la izquierda, como máximo y mínimo en puntos interiores, tenemos el intervalo cerrado A, B, la función aquí graficada, ¿cierto? Entonces, tenemos el máximo en este punto, en x2, y en x1 tenemos el mínimo de la función. Nuevamente tenemos un intervalo cerrado A, B, nuestra curva, aquí presentada, tenemos nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo correspondientemente. Para considerar otro tipo de función, como en este caso, tenemos nuevamente el intervalo cerrado en el A, abierto en el B. Notemos que tenemos como máximo un punto interior, que sería el x sub 2, mientras que el mínimo es un punto extremo. Recordemos que como punto extremo quería decir ya sea A o B del intervalo
considerado como dominio, ¿cierto? Bien, en el caso de la derecha, tenemos un tipo de función, nuevamente en un intervalo a, b, donde notamos que el mínimo absoluto es presentado como un punto interior del intervalo, mientras que el máximo es un punto extremo del intervalo. Entonces recordemos que si nosotros nos recordábamos la definición de máximo o mínimo absolutos, que tiene que ver con todo el dominio de continuidad de la función, también podríamos considerar subconjuntos del dominio, es decir, sub o intervalos que fueran subconjuntos de dominio, y emplear la definición de máximos locales o mínimos locales. Es una función f, diremos que tiene un valor máximo local en un punto interior de su dominio, si cumple la misma definición. Si f evaluado en c es mayor o igual que f de x para todo x en algún intervalo abierto que contenga c. Que también se decía, ¿cierto?, en un intervalo alrededor de c. Diremos, por otro lado, que una función f tiene un valor mínimo local en un punto interior de su dominio, c, si cumple nuevamente que f evaluado en c es menor o igual que f de x para todo x en algún intervalo abierto que contenga c. Podemos extender además estas definiciones de extremos locales a los puntos extremos de los intervalos, definiendo que la función tiene un valor máximo local o mínimo local en el valor extremo, si la desigualdad apropiada se cumple para todo x en algún intervalo semiabierto en su dominio que contenga c. Los extremos locales también se llaman extremos relativos. Un máximo absoluto también es un máximo local, al ser el valor más grande de todos. También es el valor más grande en una vecindad inmediata. Como vecindad inmediata, recordemos que tiene que ver con un subconjunto o con un intervalo abierto que contenga el punto, el más cercano. Por lo tanto, una lista de todos los máximos locales incluirá automáticamente el máximo absoluto. Si hay alguno, obviamente. De manera similar, una lista de todos los mínimos locales va a incluir el mínimo absoluto, si es que lo hay. Y entonces consideramos acá, tenemos la curva, podemos notar que esta curva, si consideramos el intervalo cerrado a, b, presenta un mínimo absoluto en x igual a, es decir, no hay un valor menor de la función en ninguna, en otra parte, ¿cierto? Además también es un mínimo local. Tenemos el máximo absoluto en x igual a d. Podemos notar fácilmente según la gráfica que no hay un valor mayor que de la función, ¿cierto? Y que también es un máximo local. Notamos que tiene dos mínimos locales dependiendo de los intervalos que consideramos, ¿cierto? Si consideramos el intervalo d, b o b, d, claramente x igual a b es un mínimo local, pues no hay un valor menor de f cerca, ¿cierto? Alrededor de b. Lo mismo pasa en el punto x igual a e, tenemos un mínimo local, entonces cercano a e no hay un valor menor de la función. Y en x igual a c tenemos un máximo local, es decir, no hay un valor mayor de f cerca. Entonces, básicamente, bueno, en este tipo de comportamientos, básicamente tenemos que en cualquier gráfico de funciones vamos a tener cualquier curvita, ¿cierto? Uno es fácil mirar, mira, aquí está el punto más alto de la curva, del gráfico, aquí está el más bajo del gráfico, listo. Mínimo absoluto, máximo absoluto. Como esta cosa a veces da vueltitas, ¿cierto? Como en este caso tenemos muchas vueltas, sabemos que hay muchos puntos que van a ser altos, muchos puntos que van a ser bajos, unos más altos que otros, unos más bajos que otros. Entonces, si uno acota sus dominios o los intervalos que está mirando, va a notar que ahí puede clasificar todos los máximos locales, mínimos locales y absolutos correspondientes. Hasta ahora, eso es lo único que nos interesa, ¿cierto?
como que ¿para qué nos va a servir esta cosa? Ya hemos dicho algunas indicaciones con lo que terminamos la última vez, ¿cierto? Que sabíamos que en estos puntos, justo en este punto, donde llegan a ser los máximos, donde llegan a ser los mínimos, en algún momento la tangente, ¿cierto? La tangente en ese momento era horizontal, lo cual sugería que la derivada en ese punto fuese cero, ¿cierto? Entonces, hacia allá es donde vamos encaminados. Para la determinación de los extremos, el siguiente teorema se explica por qué usualmente es necesario investigar solamente algunos valores para encontrar los extremos de una función. Entonces, cuando queremos encontrar los valores extremos de una función, ¿dónde vamos a buscar? El teorema 2 nos decía, o enunciado como teorema de Fermat, ¿cierto? En este texto, enunciado como el teorema de la primera derivada para valores extremos locales, nos dice que si la función tiene un valor máximo o un mínimo local en un punto interior de su dominio, y si la derivada de la función está definida en este punto, entonces la derivada de la función evaluada en este punto es cero. Entonces la derivada de la función evaluada en un máximo o en un mínimo local es cero, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el teorema de Fermat. Entonces tenemos ahí el ejemplo clásico, tenemos la curva, recordando el ejemplo de que la derivada, ¿cierto? Lo que uno quería ver era la recta tangente, lo cual uno clasifica como la pendiente de la recta secante, ¿cierto? En este caso, en dos puntos. Entonces notamos que si en este tipo de ejemplo, en este caso de acá, las pendientes de secante es mayor o igual a cero, es decir, siempre son positivas, o la inclinación, ¿cierto? Es positiva, o es empinada, como uno diría. Y posterior a este punto, las pendientes de las secantes son negativas, ¿cierto? O igual a cero en este caso en el punto de acá arribita. O bien dicho, nunca negativa, o bien dicho que la inclinación, ¿cierto? Va bajando, va en caída, ¿cierto? Si uno dibujara las rectas aquí van en caída, mientras que desde aquí hacia arribita van subiendo. Y en este punto entonces sabemos que en el valor máximo local tenemos que es horizontal. Entonces este teorema nos dice que la primera derivada de una función siempre es cero en un punto interior donde la función tiene un valor extremo local y que por supuesto la derivada esté definida en ese punto. Por lo tanto, los únicos lugares donde una función puede tener un valor extremo, ya sea local o global, son, primero, en los puntos interiores donde la derivada se hace cero. Segundo, en los puntos interiores donde la derivada no está definida. Que esas dos cosas, ¿cierto? Ya sabemos que son los valores críticos. Y tercero, los puntos extremos del dominio de la función. Entonces, si la función la estamos analizando, ¿cierto? En un intervalo cerrado, 0,2, no solo vamos a derivar y buscar los ceros de la función, o ver en qué puntos la derivada no está definida, sino que además los dos, 0 y 2 como puntos extremos del dominio de la función, también son candidatos a valores extremos, ¿cierto? Y para eso solo tenemos que pensar en los primeros ejemplos que vimos, porque teníamos las mismas funciones y dependiendo de si teníamos todo, por ejemplo, la función x cuadrado, ¿cierto? Si teníamos todo R, no tenía máximo, pero tenía un mínimo que era en el foco. Si acotábamos en el intervalo cerrado 0,2, justamente los valores extremos, tanto el mínimo como el máximo, eran en sus extremos. Y así, dependiendo de si el intervalo era abierto o cerrado, ¿cierto? En el caso de que es abierto, claramente no tenemos un punto extremo del dominio, por lo tanto ahí uno no lo evalúa. Luego hicimos la definición de punto crítico, la cual era un punto interior del dominio, donde la derivada se hace cero, o bien donde la derivada no está definida. En consecuencia, los únicos puntos del dominio donde una función puede tener valores extremos son los puntos críticos o los puntos extremos. Nuevamente la observación que hicimos es que debemos tener cuidado para no malinterpretar este teorema, porque el recíproco es falso. Es decir, donde se haga cero la derivada no necesariamente es un valor extremo, ¿cierto? Es un candidato, como bien dijimos. Entonces, una función derivable o diferenciable puede tener un punto crítico en x igual a c sin tener ahí un valor extremo.
Por ejemplo, si consideramos la función x cubo, sabemos que tiene un punto crítico en el origen, ¿cierto? En el 0,0, y vale 0 ahí, la función. Pero es positiva a la derecha del origen y es negativa a la izquierda del origen. Recordemos que x cubo, al ser un exponente impar, ¿cierto? No siempre es mayor o igual que 0, como si lo era la función x cuadrado. De manera que no puede tener valores extremos locales en el origen. No podemos tener un punto más alto ni un punto más bajo, ¿cierto? Dado que tenemos que todos los valores de la izquierda son negativos, todos los valores de la derecha son positivos. Bueno, casi todos los problemas que involucran valores extremos exigen encontrar valores extremos de funciones continuas en intervalos cerrados y finitos. El teorema del valor extremo nos asegura que tales valores existen. El teorema de Fermat nos dice que se alcanzan solo en los puntos críticos o los puntos extremos del intervalo. Con frecuencia podemos simplemente hacer una lista de estos puntos y calcular los valores correspondientes de la función para encontrar cuáles son los valores más grandes y cuáles son los más pequeños y dónde están localizados. Por lo tanto, ya podemos hacer, ¿cierto?, nuestro enunciado importante de la clase de máximos y mínimos de funciones. ¿Cómo encontrar los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado? Primero, entonces, vamos a evaluar la función en todos los puntos críticos y en los puntos extremos del intervalo. Luego de eso, vamos a considerar el mayor y el menor de los valores. Y vamos a obtener el máximo absoluto y el mínimo absoluto respectivamente. ¿Se entiende la idea? Entiendo, pero me cuesta. Tipo, lo de siempre. Necesito ejercicios para aclarar. Ya, Pero sí, siga nomás entiendo. que no se ve difícil. Ya, perfecto. Sí, para nada. De hecho, vamos a hacerle caso a Aníbal, tiene toda la razón, así que vamos a los ejemplos. Entonces vamos a terminar los extremos absolutos. Queremos hallar el máximo y el mínimo absoluto de x cuadrado en el intervalo cerrado menos 2,1. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? Vamos a Ya, pasar. Gabriel. Bueno, entonces, como el Aníbal está empujando al compañero Gabriel, Aníbal, el primer voluntario para hacer el uno. Muy bien, Aníbal. Sabía que iba a pasar esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se Escuché me mi está nombre. cayendo el internet. Chao, profe. No, no tiene excusa, Aníbal. Escuché mi nombre en mi idea, profe. No, no, no pasa nada. Ah, espero que está jugando LOL. Ah, bebé, y me funa a mí. No, no. Es que, Están grabando igual. gracias por recordarlo. Ya. Entonces, Rocío, cuál sería la primera que uno debería tratar de hacer para hallar los valores extremos? Ay, me debería haber quedado callada. 2 menos 2. ¿O no? No, nada que ver. Ya, perdón. Sí, no. La Noemi, profe. No, porque los que comentan o los que hablan no los podemos culpar. De hecho, a ver, ¿quién no ha comentado nada durante la clase? A ver. El Diego Rey. El Diego Me Rey, sí. presento. Está muy Dale, callado, amigo. Diego. Diego está muy callado el día de hoy. Que mi cerebro es gelatina ahora. Así que, Tuvimos certamen en la mañana. Ah, de acuerdo. ¿Cómo empezaríamos este ejercicio? Empezamos derivando la X, ¿no? Para Ya, luego ir hacia otra cosa. ya, bien, Gabriel. Gabriel, el único que está atento un parece, grande, ¿eh? Gabriel. ¡Wow! Yo, profe, Buena, Gabriel. Ya, bien, Gabriel. Entonces, recordemos. Vamos resumiendo, pero vamos a volver a mirar la anterior a esta. Ya, ahí tenemos lo que queremos buscar, po. ¿Cómo vamos a encontrar los valores extremos de una función? Primero vamos a evaluar la función en todos los puntos críticos y los valores extremos del intervalo. Ya, entonces, ¿cuáles eran los puntos críticos? Eran donde la derivada se hacía cero o donde la derivada no existe.
Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es derivar justamente respecto de x. Ya, bien, Gabriel. Eso es lo que vamos a hacer, po. Derivamos. Lo primero que hay que hacer la función, tenemos una función cualquiera sea, lo primero es hallar los puntos críticos. Y para hallar los puntos críticos es lo que hicimos al final de la última clase. Se deriva la función y esa derivada es igual a 0 para hallar los ceros de la derivada. O bien los valores que indefinen la derivada, ¿cierto? En el caso de que los puntos críticos no están ahí. Y ahí tenemos los puntos críticos. Y luego de eso hay que identificar los valores extremos del intervalo. En este caso, eso ya está listo, ¿cierto? Porque si nos dan el intervalo menos 2,1, ¿cuáles son los valores extremos? El menos 2 y el 1. Por lo tanto, vamos a evaluar la función en los puntos críticos que encontremos y además en estos dos valores extremos. Todos esos resultados que obtengamos de la función, uno los va a listar. El mayor de ellos va a ser el máximo absoluto, el menor de ellos el mínimo absoluto, y eso es todo. Y entonces nuevamente recordamos, punto crítico es un punto interior del dominio de la función donde la derivada es cero o donde no está definida la derivada, ¿cierto? Eso. Ya, ahora sí. Ya, entonces, este lo vamos a ir rayando completamente para obtener todo el puntaje. Ya, entonces, dado que f de x es diferenciable, en todo su dominio, bueno, sabemos que la función x cuadrado en realidad es derivable en todo R, ¿cierto? Con mayor razón lo va a hacer en este intervalo de acá. Entonces estamos bien. Pero ¿para qué nos sirve saber eso? Que si la función es diferenciable en todo su dominio, que era lo que nos decía el teorema 1 o el teorema del valor extremo, es que los valores van a pertenecer en su dominio, ¿cierto? Entonces, de forma que entonces su punto crítico es. Entonces uno primero deriva f, ¿cierto? F' de x va a ser la derivada de x cuadrado, que es 2x. Luego, ¿cierto? Uno igualaba esta cosa a 0. Entonces sabemos que 2x igual a 0 si solo si x es 0. Entonces ya tenemos el único punto crítico. Bien. Y entonces encontramos el punto crítico y ahora lo que vamos a hacer es verificar. Entonces verificando los valores de la función en el punto crítico, ¿cierto? En x igual a 0 y en los extremos del intervalo. Ya, entonces vamos a evaluar f en 0, vamos a evaluar f en menos 2 y vamos a evaluar f en, ¿cuál es el otro? 1, ¿cierto? Y entonces evaluamos el punto crítico y en los dos puntos extremos, que recordemos que son los extremos del intervalo dado, menos 2 y 1. Ya, ¿y nuestra función cuál es? X cuadrado. Evaluamos. Si evaluamos 0, tenemos 0 cuadrado que es 0. Si evaluamos menos 2, tenemos menos 2 al cuadrado, que es 4. Si evaluamos 1, tenemos 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, así de sencillo, uno puede decir que 0 es el mínimo absoluto, 4 es el máximo absoluto. Y eso. Ya, ahora sí, Aníbal. Entonces, Profe, pero ¿y el uno no viene siendo nada? el 1 no viene siendo nada ahora porque recordemos que lo que estamos verificando son los extremos Ah, ya, absolutos. pero en este caso, como hay tres, ¿no vendría siendo el del medio como en la tablita puso? ¿O tiene que ser como uno el de los como chiquititos, pero no como el Ah, más ya, como brígido? local Así lo puede, sí. entendí yo.
que puede ser local, pero no sabemos, porque no Ya. tenemos idea de la... Bueno, en este caso es tan sencillo como porque podemos conocer la curva, ¿cierto? Sabemos que la curva es así y que evaluado en el 1, ¿cierto? Bueno, va a estar por ahí, va a ser local nomás. En este caso como mínimo local o máximo local, dependiendo cuál es el intervalo que uno encuentra. Pero como nos importa solo los extremos absolutos, uno va a hallar el máximo y el mínimo absoluto. Los locales no nos interesan para esta práctica. Y entonces, ejemplo 1, ejemplo 2. Vamos a buscar los extremos absolutos, los puntos extremos del intervalo, nuevamente, para la función g de t, definida como 8t menos t elevado a la cuarta, en el mismo intervalo. Entonces nos vamos a llevar, vamos a hacer la pizarra. Ya, entonces, nuevamente, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos asegurar que los puntos críticos, ¿cierto? O que la función es derivable dentro de su dominio, para asegurarnos que existe un máximo y un mínimo en ese intervalo. Y entonces, G es diferenciable. Entonces recordemos ahí que si son polinomiales, cosas por el estilo, la mayoría de las veces va a ser derivable, ¿cierto? En todo su dominio. Luego, el valor o valores críticos, ¿no es cierto? Uno nunca sabe si son uno. El valor crítico corresponde a, entonces, G' de t. ¿Cuál es la derivada? Derivamos la función g. Derivamos por la regla de la resta, ¿cierto? La derivada de 8t es 8. La derivada de t a la cuarta es 4t al cubo. Uy, qué horrible mi 8. Ya, ¿cierto? Y luego igualamos a 0, ¿cierto? Para hallar esta cosa. Otro. Bueno, entonces despejando aquí, ¿cuánto nos debería dar esta cosa? Esto si uno factoriza por 4. Tiene eso. Luego divide por 4 a ambos lados, tiene solo lo de adentro. Entonces tenemos que 2 igual a t al cubo. Aplicamos raíz al cubo, raíz cúbica, ¿cierto? Y tenemos lo que buscamos. Ya, entonces tenemos, además esto sabemos que es mayor que 1, ¿cierto? La raíz cúbica de 2 es mayor que 1, claramente. Ya, entonces hemos encontrado los valores que nos hacen 0, esta expresión, que sería la raíz cúbica de 2. Entonces ahí tenemos un punto. ¿Por qué queríamos saber que era mayor que 1? Para saber que este punto crítico vive en este intervalo. Si vive entre menos 2,1, cerrado. Entonces nosotros sabemos que la raíz cúbica de 2 es mayor que 1, por lo tanto está fuera de este intervalo, ¿cierto? Está más allá de este intervalo. Ya, entonces, eh, digamos acá, un punto que no está en el intervalo dado, así, los extremos absolutos
se alcanzan en los extremos del intervalo. Ya, como sabemos que uno va a buscar en los puntos críticos en los extremos del intervalo, como en este caso no hay puntos críticos en este intervalo, ¿cierto? Porque está fuera de él. Vamos a solo evaluar la función en los puntos extremos. Entonces G lo vamos a evaluar en el -2 y G lo vamos a evaluar en 1. Bueno, entonces, dada la función, si evaluamos -2, lo tenemos, vamos a escribir todo. Menos, -2 elevado a 4. Ya, entonces, ¿cuánto nos da? 7. Aquí tenemos -16. Menos 2 a la 4, 16. Este da positivo, por el de afuera me da negativo. Tenemos -32. Ya, por lo tanto, aquí podemos notar nuevamente que el 7 es un máximo absoluto y que el -32 es un mínimo absoluto. Y listo. Entonces, la búsqueda de valores extremos absolutos, ¿cierto? Hasta ahora se nos ve bastante sencillo y en realidad por ahí va la cosa. Entonces, si queremos verificar además con la gráfica, ahí podemos tener una idea un poco más cercana a la realidad. Si consideramos la gráfica del punto, notamos que justamente si evaluamos en 1 nos da 7 como imagen, si evaluamos en -2 tenemos el -32, valores que corresponden a los extremos absolutos de la función. Si consideramos ahora un tercer ejemplo, f de x dado como x elevado a 2 tercios, y cambiamos el intervalo, tenemos ahora el intervalo de dominio -2,3. Queremos buscar acá. Podemos considerar el tiro de la gráfica también. Entonces, pensando en la gráfica, nos queda claro, ¿cierto?, los mínimos absolutos, tanto como locales, en x igual a 0, mientras que en x igual a 3 tenemos el máximo absoluto, y en el -2 tenemos simplemente un máximo local. Entonces, en el ejemplo anterior, como bien decía Aníbal, ahí en el que nos quedó solito, ¿cierto? Pero un valor local, ¿cómo saber si es máximo o es mínimo local? Bueno, la curva, ¿cierto? Es la que aclara esos detalles. Y entonces aquí está claro, ¿cierto? Eso, pero nosotros estamos haciéndolo a través de la derivada. Entonces, para tener la idea, si f es esa función, ¿cuál es la derivada? Por regla de la potencia, ¿cierto? Regla de la potencia, el exponente baja, 2 tercios x elevado a el mismo exponente menos 1, ¿cierto? Si a 2 tercios le resto 1, es lo mismo que si le restáramos 3 tercios, ¿cierto? Para hacerla más rápida. Entonces ahí, al restar esta cosa nos da menos 1 tercio. Por lo tanto, esto va a quedar elevado a menos 1 tercio, ¿cierto? Por regla de la cadena. Ahora, esto podemos notar que es equivalente a tener la fracción 2 en el numerador, en el denominador tenemos 3 raíz cúbica de x, ¿cierto? Ya, esa es nuestra derivada. ¿Cuándo esta cosa se hace cero? Nunca, ¿cierto? Nunca se hace cero, pero se indefine Con X igual a 0. en x igual a 0. Por lo tanto, también es un candidato, ¿cierto? Recordemos que los candidatos eran cuando se hace cero la derivada o cuando la derivada no existe en un punto. Como en x igual a 0 la derivada no existe, es un valor crítico. Por lo tanto, también es un candidato. Entonces tenemos los tres candidatos, x igual a 0 y los dos valores extremos, x igual a -2, x igual a 3. Y uno evalúa la función, ¿cierto? Evaluando la función, bueno, aquí está listo. Si evaluamos en 0, nos queda 0. Si evaluamos en 3, tenemos raíz cúbica de x cuadrado, ¿cierto? Esa es la función. Ya, si evaluamos 2, por ejemplo, en -2, perdón, nos queda 4, raíz cúbica de 4. Y si evaluamos 3, nos queda 9 dentro, y la raíz cúbica de 9, bueno, no sale tampoco, raíz cúbica de 9 nomás.
Entonces ahí uno puede notar que raíz cúbica de 9 es mayor que raíz cúbica de 4. Por lo tanto, este es mayor que ese. ¿Ya? Por lo tanto, como este es mayor, va a ser el máximo absoluto y el menor de todos los valores que nos dio fue 0. ¿Cierto? Si evaluamos aquí en 0, nos da 0, que sería nuestro mínimo absoluto. Ya podemos ver un ejemplo de aplicado. Pero antes de pasar a ese ejemplo, vamos a ver otro ejercicio. Me parece que no tengo el enunciado, así que lo vamos a copiar acá. Una con producto. Y después vamos a ver ese ejemplo de problema. Ya, entonces, si consideramos la función f de x como x elevado a la 3 quinto por 4 menos x, y vamos a ver el intervalo cerrado 1,4. Entonces, nuevamente lo que queremos ver es hallar sus valores extremos, absolutos. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? Sus puntos críticos. ¿Y cómo se hallan los puntos críticos? Derivando. Y luego igualando a 0. Como tenemos un producto, tenemos que derivar usando la regla de la cadena. Perdón, del producto. La costumbre. Derivando por la regla del producto. Y entonces, mantenemos el primer término sin derivar, x a la 3 quinto, por la derivada del segundo término. La derivada de 4 es 0, la derivada de x es 1, entonces nos queda menos 1, ¿cierto? Más al revés. 4 menos x sin derivar por la derivada de x a la 3 quintos. Por la regla de la potencia sabemos que baja el exponente y al elevado se le resta 1, ¿cierto? Y si le resto 1 me va a quedar a las menos 2 quintos. Podemos reescribir esta cosa, ¿cierto? Nos queda entonces menos x a la 3 quinto más. Reescribimos esta cosa, entonces en el numerador tenemos 3 por 4 menos x y en el denominador tenemos 5 y este como exponente negativo pasa al denominador, ¿cierto? X a la 2 quintos o bien x al cuadrado raíz quinta, ¿cierto? Ya, esta es nuestra derivada. Y lo que queremos hacer es igualarla a 0, ¿no? Entonces, como tenemos una suma de fracciones, lo mejor es mínimo con múltiplo, ¿no? Y el mínimo con múltiplo es el único que hay. 5 raíz quinta de x al cuadrado. Entonces, este hay que amplificarlo por todo eso nomás, ¿cierto? Sí, mi rey. ¿Y cómo nos quedaría? Las raíces son las mismas, si se dan cuenta, ¿cierto? Ese X se mete nomás en esa cuestión, ¿o no? Sí. Vamos a multiplicar ese con ese. Ojo que el de acá es lo mismo, ¿cierto? Lo podemos reescribir así, de hecho, para no tener más miedo. Entonces nos queda menos raíz quinta de x al cubo, ¿cierto? Y entonces, como el índice de la raíz es el Y mismo, podemos quedaría, ingresar las dos y multiplicarlas. quedaría menos 5 raíz quinta de X elevado a 5, ¿no? Ya, muy bien. Y si x está elevado a 5 y la raíz es X, quinta, x, perfecto. entonces menos 5X. Ya, muy bien. Entonces nos queda menos 5x y lo de acá queda igual nomás, entonces. Ahí sí que no podemos hacer nada. Perfecto. Ah, no, sí se puede. Ahora sí se puede hacer, pues. Distribuir, ¿cierto? Y términos semejantes. Se va a seguir reduciendo. Eso es bueno. Entonces nos va a quedar más 12 menos 3x, ¿no? Entonces tenemos menos 8x más 12. Vamos a escribirlo aquí inmediatamente.
Muy bien. Y entonces ahora sí podemos buscar el cero, ¿no? ¿Estas cosas se pueden anular en algún momento? Multiplícalo por cero, listo. Era. Ese indefine, no es cero. Lo mismo. Claro, multiplícate por cero, dicen algunos. Ya, igualamos esa cosa a cero. ¿Cuándo puede ser cero? Recordemos que una fracción es cero solo si su numerador es cero. Entonces esta cosa es cero, sí, solo si el numerador es cero. 3 medios, diría que. Perfecto. Entonces, claro, aquí uno puede factorizar al tiro por 4, ¿cierto? Si factorizamos por 4 y le sacamos 4 a toda esta cosa, nos quedaría menos 2x o 2x igual a, si le sacamos esto me queda 3, ¿cierto? Entonces, como bien dijo el compañero, 3 medios, perfecto. Ya, si x vale 3 medios, esta cosa se anula. Por lo tanto, ahí encontramos el punto crítico. Pero 3 medios pertenece al intervalo que nos interesa, eso es otro. Sí, ¿cierto? Porque tenemos el intervalo cerrado 1,4 y el 3 medios es 1,5, ¿cierto? Aproximadamente, como para tener una idea si vive o no. Y hay otro valor que nos puede servir, porque encontramos el que hace cero la derivada. El Recordemos que cero. el cero, ya, perfecto. Recordemos que los valores que nos indefine la derivada también funcionan. Ya, bien, Jorge. Por lo tanto, el cero y el 3 medios son candidatos. Pero nuevamente, el cero no está en este intervalo, por lo tanto lo descartamos. Así que nos quedamos solo con ese. Solo con eso no hay otro. Ya, bien. Entonces, luego, aquí 0 no pertenece al intervalo 1,4. Entonces lo descartamos. Entonces vamos a evaluar la función en 1, vamos a evaluar la función en 3 medios y vamos a evaluar la función en 4. La función original, ¿cierto? Eso. Ya, si evaluamos en 4 es 0, ¿cierto? Eso está fácil. Si evaluamos la función en 1, también está fácil. Nos queda 4 menos 1. Ya, y si evaluamos 3 medios, ahí va a dar una cosa un poco más rara, ¿cierto? Si evaluamos 3 medios, nos va a dar una cosa horrible, simplemente. Pero tenemos que ver igual cuánto de aproximadamente. Entonces nos va a dar, teníamos raíz quinta de 3 medios elevado al cubo, ¿cierto? Por 4 menos x, por 3 menos 3 medios. Ya, eso. Ya, entonces la primera tenemos 27 octavos. Raíz quinta esta cosa. Por esto, bueno, es 8 medios, ¿cierto? Tenemos 5 medios. Y aquí se puede sacar alguna cosa, ¿no? Creo que no. ¿No? Ya, y entonces, aproximando este valor, ahí los señores calculadora, sí, porque ingresamos tonos para una cuestión enorme. Entonces los señores calculadora nos dicen que esto es aproximadamente 3 medios, 3,2, perdón. Por lo tanto, es nuestro máximo absoluto y nuestro mínimo absoluto.
Bien. Ya, entonces ahora vamos a un ejemplo de optimización. Entonces, las reales razones para las cuales sirve esta cosa, en el caso de que al final del ejemplo esté un poco complejo todavía, no se asusten, porque los problemas de optimización, ¿cierto?, vienen para el examen 3. Falta mucho todavía. Generalmente vamos a tener un capítulo o una clase de solo optimización para retomar este tipo de problemas. Entonces, el ejemplo 5 tiene el contexto, es el bombeo de petróleo de una plataforma de perforación a una refinería. Entonces, el cuento es el siguiente. Una plataforma de perforación está a 12 millas de la costa y se debe conectar mediante un oleoducto a una refinería que está a 20 millas en línea recta desde el punto de la costa más cercano a la plataforma. Si instalar la tubería debajo del agua cuesta 500.000 por milla y en tierra cuesta 300.000 por milla, la pregunta es, ¿qué combinación de instalación subacuática y terrestre da la conexión más barata? Entonces queremos conectar esta cosa. Sabemos que conectar debajo del agua es más caro que por tierra. Por lo tanto, uno quiere buscar la forma que salga más barata la conexión. Entonces, ¿cómo lo pensaría uno intuitivamente? La primera solución, vamos a dar algunas soluciones distintas, ¿cierto? Y lo último vamos a emplear optimización. Entonces, la menor cantidad de tubería debajo del agua, ¿cierto? Uno pensaría, bueno, si es más barato hacerlo por vía terrestre, vamos a tratar de no pasar debajo del agua. Entonces tenemos la refinería, ¿cierto? Y tenemos acá la orilla, haciendo ahí el esquema. Como está en línea recta, ¿cierto? Esto parece sencillo. Entonces, la tubería subacuática es más cara, de manera que vamos a usar la menor cantidad posible. La instalación va en línea recta hasta la orilla, tenemos 12 millas, y después se usa tubería terrestre para las 20 millas que faltan. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 12 millas debajo del agua, y lo siguiente en línea recta a la refinería. Va a ser el camino más trivial. Entonces multiplicamos simplemente, ¿cierto?, la cantidad de millas por el costo bajo el agua y luego la cantidad de millas por el costo terrestre y obtenemos ese presupuesto. Ya, entonces tenemos 12 millones, vamos a gastar 12 millones para hacer dicha conexión. Esa es nuestra solución A. Alguno diría, bueno, lo único que aprendí durante toda mi trayectoria escolar ha sido Pitágoras, entonces vamos a aplicarlo. Parece ser una buena idea. Normalmente sería el camino más corto, ¿cierto? Pero vamos a ver qué pasa con el precio. Entonces vamos a pensar que la tubería, si va toda debajo del agua, es la ruta más directa. Por lo tanto, tendría sentido que como el camino más corto, quizás podría optimizar el valor. Si vamos directo a la refinería por debajo del agua, aplicamos Pitágoras y el valor que nos da, ¿cierto?, que es raíz de 544, lo multiplicamos por el costo. Y eso nos da un valor aproximado de 11.661.900. Por lo tanto, efectivamente, a pesar de que es más caro pasar debajo del agua, como el camino es más corto, nos da una solución más barata que el plan A. La solución intermedia, ¿cierto?, sería pasar a través de ambos. La menor cantidad debajo del agua proporcional a una cantidad terrestre, tal que optimice el valor, es decir, que nos dé la unión más corta y más correspondiente. Entonces sabemos las distancias y vamos a otorgarles los valores X e Y a la cantidad, ¿cierto?, o a la distancia terrestre y acuática, respectivamente. Entonces vamos a introducir X como la tubería debajo del agua. Bueno, al revés de lo que dije yo. Entonces, sí, Y X respectivamente. X, la tubería debajo del agua, y la longitud de la tubería en la tierra,
el ángulo recto opuesto a la plataforma es la clave para expresar la relación entre ellos. Y de acuerdo al teorema de Pitágoras, tenemos por distancia, ¿cierto? Es decir, para hallar aquí la relación de x. Entonces, x cuadrado, ¿cierto? Va a ser las 12 millas al cuadrado menos la diferencia, ¿cierto? Porque no sabemos cuánto mide esto, pero sabemos que el total mide 20 millas. Por lo tanto, si lo acá mide y, el pedacito de aquí abajo sería 20 menos y. Por lo tanto, vamos a obtener la razón de x respecto de y. Que despejando, tenemos que x corresponde a la raíz cuadrada de 144 más, paréntesis, 20 menos y, todo eso al cuadrado. Yo te dije solo por Pitágoras, después aplicamos raíz cuadrada y listo. Solamente vamos a conservar la raíz positiva para este ejemplo. Ahora recordando aquí, ¿cierto? Si uno aplica raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, recordemos que si está raíz cuadrada y el cuadrado está dentro, nos da valor absoluto de x igual a esta cosa, ¿cierto? Aquí. ¿Y qué significa el valor absoluto de esa cosa ahí? Significa que las soluciones son más y menos. Tengo dos soluciones. Obviamente, como las distancias no pueden ser negativas, por eso uno se queda solo con el positivo. Ya, sabemos entonces que el costo de la tubería está determinado por la ecuación 500.000 por la cantidad de distancia acuática más 300.000 por la cantidad de distancia eh, terrestre, en millas, ¿cierto? Por cada milla. Entonces, para expresar el costo como una función de una sola variable, uno va a sustituir x usando la ecuación anterior, ¿cierto? Porque aquí tenemos x que depende de y. Por lo tanto, nos va a quedar todo expresado respecto de y. Entonces, el costo dependiente de y es la misma ecuación anterior, solamente que x uno lo reemplazó, ¿cierto? Y luego se conserva. Entonces ahora todo depende simplemente de y. Entonces ahora nuestro objetivo es encontrar el valor mínimo de esta función en el intervalo cerrado 0,20. ¿Cierto? Porque recordemos que y en millas tiene un máximo valor de 20. Y luego, ¿cierto? Uno puede reemplazar para hallar x. Entonces, de acuerdo con la regla de la cadena, tenemos que derivar, ¿cierto? Aquí tenemos un producto y dentro de este, bueno, aquí una constante, pero aquí tenemos raíz de una función que depende de y también. Entonces aquí tenemos regla de la cadena, ¿cierto? ¿Cuál sería la compuesta entre lo que está aquí adentro y entre raíz? Entonces si queremos derivar esta función que depende de y, sacamos la constante, ¿cierto? Que sería los 500.000 y derivamos la raíz. Entonces recordemos que era 1, la derivada de la raíz era 1 sobre 2 la raíz, ¿cierto? Entonces tenemos 1, un medio, por en el denominador queda la misma raíz, y esto se multiplica por la derivada interna, ¿cierto? Que sería la derivada de lo que está dentro de la raíz. La derivada de 144,0 se va, y la derivada de lo de acá, ¿cómo se hace esto acá? Potencia, ¿cierto? Se deriva toda esta cosa, baja el 2, baja el 2, ¿cierto? Esto se mantiene, se le resta 1 al exponente, queda 1, y luego se deriva lo de adentro. La derivada de y, de menos y respecto de y, es menos 1. Otra forma que uno puede derivarlo de acá adentro, entonces ojo con esta parte, estamos pensando solo en eso. La derivada de eso es lo que nos da acá. Ya, por si alguien se confundió ahí. Porque hay que volver a aplicar la regla de la cadena ahí, ¿cierto? Porque uno tiene la regla de la potencia con la regla de la cadena. Entonces, si alguien ahí le hace ruido, tenemos 20 menos y al cuadrado. Eso es lo que queremos derivar respecto a x. Entonces, por regla de la potencia, nos quería 2, baja el exponente. Lo de acá queda igual. Y al exponente se le resta 1, entonces me queda elevado 1. ¿Cierto? Que es lo mismo que si no queda elevado a nada. Y luego, como regla de la cadena, se multiplica por la derivada interna. La derivada de 20 menos y. La derivada de 20 es 0, la derivada de menos y es menos 1. ¿Sí? Y ahí uno llega a lo de acá. Ahora, otra forma, si alguien no sabe muy bien todavía la regla de la cadena o cuándo hay que aplicar la regla de la cadena, en este caso uno puede
darse la lata de resolver este cuadrado binomio, ¿cierto? Lo resuelve y deriva ese polinomio. Y le va a dar exactamente la misma cosa, solo que le va a dar no factorizada, ¿cierto? Eso es. Ya, entonces, obtenemos eso. Y la derivada de acá, ¿cierto? De 300.000 i, la derivada de i es 1, entonces nos queda solo 300.000. Aquí obtenemos la razón. Simplificamos los dos, ¿cierto? El menos 1 también se pone como factor. Y entonces obtenemos acá nuestra ecuación. Como lo que queremos hallar son los valores críticos, para hallar los puntos, queremos hallar el mínimo absoluto, ¿cierto? Entonces tenemos que igualar esta expresión a cero, para hallar sus valores extremos, perdón, sus valores críticos. Igualamos la expresión a cero, despejamos, ¿cierto? Respectivamente, podemos aquí dividir por 300.000, ¿cierto? Si dividimos por 300.000 se nos va a simplificar esta acá, nos queda aquí 5 tercios simplemente de toda la expresión. Entonces aquí podemos ir escribiendo qué es lo que va pasando, ¿cierto? Aquí uno dividió por 300.000. Se divide por 300.000, ¿cierto? Se simplifican todos los ceros con todos los ceros acá y nos queda 5 tercios nomás. Bueno, para eliminar la raíz cuadrada aplicamos elevar al cuadrado a ambos lados. Se nos va la raíz, acá nos queda elevado al cuadrado el binomio, el 5 tercios también queda elevado al cuadrado, 25 novenos. ¿Cierto? Y, ojo con lo acá, ¿cierto? Tenemos los mismos términos. Bueno, podemos seguir simplificando. Podemos seguir simplificando las expresiones. Este pasa dividiendo. Y, bueno, luego estos cálculos, ¿cierto? Tenemos que, al despejar, bueno, multiplicar por menos 1 y pasar despejando, obtenemos que nos queda esos valores, lo cual nos da como solución o bien 11 o bien 29. Recordemos que nuestro i está considerado entre 0 y 20, ¿cierto? Porque recordemos que i estaba en millas. Por lo tanto, como el 29 no está, nosotros lo descartamos. Entonces, lo único posible de considerar es i igual a 11. Como ahora conocemos el valor i nos representaba en la distancia terrestre, ¿cierto? Profe, ¿puede volver un poco? Sí. Es que no sé si me perdí el por qué el 25 noveno después se convierte en 16 noveno. Bueno. A ver, hagamos bien esta cosa. Tenemos 5 tercios. Se elevaron ya. 25. Espera, acá le vamos al cuadrado. Se nos va toda esta cosa. Ya nos queda esto. Me parece que es porque está restando el Ah, ya, 20 menos i sí. cuadrado. Sí, sí, tiene Está- razón. Porque acá uno lo que hace es restar esta cosa, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que está escondido detrás de eso? Tenemos el 25 noveno factor de esta cosa. Bueno, lo vamos a factorizar al tiro. Si restamos esto, tenemos eso menos esto una vez, ¿cierto? Si factorizamos, tenemos 25 novenos menos 1 factor de 20 menos i cuadrado. ¿Sí? Ah, ya. Y ahí eso da 16, ¿no? Y Ya. aquí, claro, porque esto es 9 novenos, y ahí 1 es igual a 9 novenos, entonces al restar ahí nos queda 16 novenos. Factor de esta cosa. De Así ahí que me va. estaba dando vuelta y como que pensaba que me estaba volviendo loco. También puede ser, pero no por esta razón. Ah, ya, piola. No lo podemos descartar. Ya no lo podemos descartar. Bueno, y aquí uno aplica raíz, ¿cierto? Luego aquí. Luego esta cosa
nuevamente aplica raíz para que se vayan todas las cosas y por eso nos queda el más menos. ¿Cierto? Raíz cuadrada. Ya. Entonces nos quedamos con i igual a 11, nuestro valor de interés, los valores de c en este único punto crítico y en los valores extremos del intervalo, entonces evaluamos la función c en 0, en 11 y en 20. 11, ¿cierto? El valor que encontramos como punto crítico, el 0 y el 20 son los valores extremos de i. Entonces, al evaluar la función c, ¿cierto? Que recordemos que la función c, antes de derivarla, era esta de acá. ¿Ya? Uno evalúa en ese punto, ahí después les dejo para que ustedes verifiquen, y nos da, en 11 nos da 10.800.000, en 0 nos da 11.661.900, en 20 nos da 12 millones. Por lo tanto, la conexión más barata cuesta 10.800.000 y la realizaremos tendiendo una línea subacuática hacia el punto de la costa que está a 11 millas de la refinería. Y el resto, ¿cierto? Vía terrestre. También en línea recta hasta ese punto. Por lo tanto, ¿para qué sirve, cierto? Ahora, bueno, vimos que el mínimo, ¿cierto? El mínimo absoluto nos permite ahorrar material, ahorrar costos, y eso a la larga se traduce en obtener un buen trabajo.